Mi nombre es Jorge Alejandro Salazar Varela y soy alumno de la carrera de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la seguridad social, el derecho a la seguridad social, cuál es el concepto de seguridad social, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus principios en los que se basa la seguridad social y cuáles son los sujetos que participan en ella. Bien, en primer lugar, el concepto de seguridad social. De acuerdo a Arce, este autor conceptualiza la seguridad social como el instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho a un ingreso para vivir y a la salud a través del reparto equitativo de la renta nacional por medio de prestaciones del Seguro Social, al que contribuyen los patrones, los obreros y el Estado. Entonces, bueno, en este caso podemos ver que trata aquí de lo que es la renta nacional, que pues la renta nacional será todo aquello que resulte de beneficio de la productividad que tenga la nación, ¿sí? De esta forma se le va a retribuir al esfuerzo que realizan los ciudadanos durante todos los días, todo el año, se les va a retribuir con estos beneficios que otorga la seguridad social. Bueno, la seguridad social se da a través de subsidios, pensiones, servicios sociales, por ejemplo, y en este caso, pues los ciudadanos quedan amparados contra riesgos profesionales y sociales y principalmente lo que en derecho de la seguridad social se le llama contingencias, que son estas ocasiones en las que se presenta alguna situación en la persona que debe de ser soslayada, digamos como puede ser un periodo de maternidad, un periodo de lactancia, como puede ser la vejez o algún accidente de trabajo. Es ahí donde interviene la seguridad social para brindar ciertos satisfactores a la persona que se encuentra en alguna necesidad y es el momento en el que se le retribuye por lo que ha podido aportar a la seguridad social. Bueno, también vemos aquí que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, se establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, en este caso a obtener mediante el esfuerzo nacional, que es lo que veíamos hace un momento, es la renta nacional, y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Entonces, bueno, en este caso podemos ya identificar cómo la seguridad social es un derecho humano. Entonces, la seguridad social la vamos a entender como la garantía de estos factores de satisfacción para los ciudadanos otorgada por el Estado. En cuanto a los principios de la seguridad social, la autora Sánchez nos dice que la Organización Internacional del Trabajo reconoce como principios de la seguridad social 4 específicamente, a los cuales se les pueden agregar algunos otros, pero digamos que estos 4 son reconocidos internacionalmente. El primero es la solidaridad y bueno, esta la entendemos como que los individuos realizan aportaciones basados siempre en su posibilidad económica al sistema de seguridad social y reciben a cambio prestaciones que se basan siempre en sus necesidades, ¿sí? Entonces nosotros podemos observar cómo una persona entre más ingreso tiene, más descuento se le realiza para aportar a la seguridad social. Un trabajador, por ejemplo, que cuenta con el respaldo del Instituto Mexicano de Seguro Social o del ISSSTE, por ser trabajador a lo mejor del Estado, se le hace un descuento y el descuento es proporcional a su ingreso. Sí, sin embargo, los beneficios van a ser iguales que una persona que aporte menos cantidad. Esto es el concepto de solidaridad. Solidaridad significa ese apoyo que se brinda
de parte de un joven, por ejemplo, a una persona mayor, de parte de una persona sana, una persona enferma, de parte de una persona con mejores ingresos a otra persona o a otras personas con menores ingresos. Eso es la solidaridad. También tenemos lo que es la universalidad. Esto significa que la seguridad social debe cubrir todas las contingencias a las que el ser humano está expuesto. Y ya las exponíamos hace un momento, cómo es la maternidad, cómo es la vejez, cómo son las incapacidades, ¿sí? Todo esto. Eso es una universalidad objetiva, cubrir todas las contingencias. Y la subjetiva tiene que ver con la persona en sí, pues deben estar amparadas por la seguridad social, ya que es un derecho fundamental. La subjetiva es la seguridad social es para cada persona. En cuanto a la participación, que también es un principio de la seguridad social, quiere decir que la sociedad debe involucrarse en la administración y dirección de la seguridad social. Esto a través de sus organizaciones representativas, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? La participación también se realiza o la podemos ver reflejada en las cuotas, por ejemplo, obrero-patronales que se hacen y bueno, las cuotas que también, con las que también participa el Estado, el gobierno. Bueno, por último, uno de los principios es la igualdad, y esto es que todo ser humano tiene derecho a la seguridad social y se prohíbe en este caso toda clase de discriminación en cuanto a raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, entre otras. Bueno, en 1974 se modifica el artículo 123, fracción 29 de la Constitución para incluir como sujetos de la seguridad social a trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores sociales y familiares. Sí, entonces, bueno, es importante, este artículo 123 va a ser la base fundamental del derecho a la seguridad social. Bueno, ahora vamos con cuáles son las fuentes de la seguridad social. Básicamente, las fuentes de la seguridad social podemos entenderlas que provienen de una justicia social. La justicia social es asegurar que cada persona tenga una existencia digna, decorosa, respetándole como un derecho inalienable, ¿sí? Un derecho que no se le puede quitar a la persona. Bueno, pero también el derecho es un derecho social, está destinado a atender y regular la protección de las clases sociales económicamente débiles y el aseguramiento de una vida decorosa para el hombre que entrega su energía de trabajo a la sociedad. Entonces, es un derecho la seguridad social, pero también es una justicia que se hace, ¿sí? La seguridad social la podemos ver que es una justicia y es un derecho porque las personas a lo largo de su vida contribuyen a que haya un desarrollo, a que haya una producción en el Estado que beneficia a los demás. Y cuando llega, por ejemplo, a una edad adulta, pues esa es la retribución que tiene, a lo mejor en una forma de pensión, en una forma de jubilación. Eso es una justicia social, el poder tener alguna retribución por todo lo que pudo aportar a la sociedad en un tiempo productivo. Bien, ahora, ¿cuáles son las fuentes de la seguridad social? Pues ya comentábamos, ¿sí? La justicia social, el derecho social, pero también es muy importante tener en cuenta que para cualquier rama del derecho, las fuentes van a dividirse en dos, que son las fuentes reales y las fuentes formales. Cuando hablamos nosotros de fuentes reales de seguridad social, nos referimos a los hechos y circunstancias de la vida. Sí, estas son las fuentes generadoras del derecho. Con esto queremos decir que las fuentes reales significan las circunstancias, las situaciones, los eventos que suceden día a día en una sociedad, en una ciudad, en un estado, en un país. Sí, los eventos que suceden que llevan a que se pueda, se pueda llevar a cabo un desarrollo de normas objetivas en esa sociedad para poder establecer una relación pacífica entre los diferentes sujetos que intervienen.
Bueno, en cuanto a las fuentes formales derivan de las fuentes reales, ¿sí? Es cuando se normativiza todo esto y entonces surgen las leyes, los reglamentos, entre otros. En el aspecto del derecho de la seguridad social, las fuentes formales son, en primer lugar, la ley, que como máxima fuente, en una escala jerárquica, tenemos que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123 de manera especial, que es la fuente de la seguridad social. Ahora, también tenemos otras leyes derivadas de esta, que son, por ejemplo, la ley del Instituto Mexicano de Seguro Social y la ley también del Instituto de Seguridad Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como también, por ejemplo, la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que es el ISFAM. Tenemos la ley del Infonavit, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, entre algunas otras leyes. Esto en escala jerárquica, primero la ley, luego estas otras leyes secundarias. Tenemos también reglamentos, ¿sí?, de estos institutos, por ejemplo, del ISSSTE, del IMSS, de FOBISTE, de Infonavit, de todos ellos tenemos reglamentos. Después de esto, los acuerdos que hay del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este Consejo Técnico pues se va a dedicar a la observancia de la ley del Seguro Social y del reglamento también interno del Seguro Social. Tenemos también las sentencias ejecutorias y resoluciones en procedimientos jurisdiccionales. También eso es una parte de las fuentes de seguridad social. Y bueno, también debemos de considerar como fuente los acuerdos internacionales que haya. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos observar que existen organismos internacionales de los cuales México es parte y se tiene que suscribir a los acuerdos que se realicen de parte de dichos organismos. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo es una de ellas. Y bueno, también además de estas fuentes que acabamos de ver de la seguridad social, los convenios colectivos de trabajo forman parte de estas fuentes de la seguridad social. A través de estos convenios colectivos de trabajo es como realmente de manera directa los trabajadores con los patrones pueden llegar a acuerdos que les beneficien pues a los primeros, a los trabajadores, pero a su vez también a los segundos, también a los patrones, porque de esta forma pueden tener pues su capital de trabajo de una forma más satisfecha, ¿no? Entonces esto es algo importante también. Bien, en cuanto a los sujetos de la seguridad social, tenemos los tipos de asegurados que puede haber, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a las personas que están aseguradas, ¿sí?, es porque estas personas tienen contribuciones directamente a los seguros sociales. En este caso puede haber un tipo de seguro obligatorio, por ejemplo, o facultativo también. Y los tipos de asegurados que van en este tipo de seguros son trabajadores, miembros de cooperativas, por ejemplo, personas determinadas por decreto presidencial. Y bueno, los seguros facultativos, por ejemplo, los podemos reconocer en las escuelas, por ejemplo, los que en el alumnado tienen un seguro facultativo y bueno, pues también ahí entra dentro de esta categoría. En cuanto a los seguros voluntarios, los tipos de asegurados son personas no asalariadas, campesinos, por ejemplo, trabajadores domésticos, patrones, personas físicas y trabajadores de la Administración Pública Federal. ¿Sí? Los patrones dan de alta a sus trabajadores, pero también ellos de manera voluntaria se pueden dar de alta en el seguro social. También tenemos otros sujetos de la seguridad social como son los pensionados, que tienen todos los seguros, ¿sí? Tenemos familiares, que es seguro para la familia, seguros voluntarios, ¿sí? Y tenemos también seguros solidarios.
Un ejemplo de estos seguros es el seguro voluntario, por ejemplo, para la familia. Es el seguro de salud para la familia en el IMSS, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. El seguro de salud para la familia está dirigido a miembros de las familias en México o en el extranjero que no cuentan con un esquema de seguridad social, esto mediante una cuota anual. Bueno, para empezar diríamos que esta cuota anual se va actualizando año con año, pero además no es una cuota que sea la misma para todos, para cualquier persona, sino que va a depender mucho de la edad que tenga la persona. Por supuesto, esto tiene que ver con una posibilidad pues mayor o menor de tener ciertas enfermedades que pues causen más gasto en su tratamiento. Pero bueno, algunos, por ejemplo, de los requisitos que son para solicitarlo son realizar el trámite a través de IMSS Digital o en diferentes subdelegaciones, no contar con un sistema de seguridad social en otra institución pública, o sea, en ISSSTE o a lo mejor en el Instituto de las Fuerzas Armadas que veíamos, no contar con ningún otro esquema de seguridad social y no tener enfermedades preexistentes también. ¿Qué derechos otorga? Por ejemplo, otorga asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y de maternidad. En caso de maternidad, se otorga atención durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio. Bien, pues eso sería todo de nuestra parte. En esta ocasión pudimos ver un poco acerca del concepto de seguridad social, pero también acerca de las fuentes que tiene la seguridad social, los principios en los que se basa la seguridad social y cuáles son los sujetos de la seguridad social. Y bueno, pues esperamos que les haya sido de utilidad y hasta una siguiente ocasión. Gracias.